Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gastón Parodi. Estamos muy contentos. En Propuesta Instituyente es una agrupación de colegas psicólogos del Distrito 15. Estamos empezando una serie de conversaciones en esto que denominamos Conversatorio 2020. Voy a ir silenciando, así se escucha bien. Ahí está. Ahí está. Entonces les decía que empezamos con esta serie de charlas donde vamos invitando a colegas a conversar. Hoy viene Darío Groel, pero queríamos también a los nuevos que se van acercando contarles un poco de la historia de Propuesta. Nosotros somos un grupo de colegas, como les decía, del Distrito 15, que estamos en la gestión del colegio desde el año 2013. Desde que empezamos con muchos cambios, novedades, cosas muy interesantes que hicieron que los colegas se fueran acercando y aumentando la matriculación. Entre estas cosas trajimos la descentralización, que fue, nosotros tenemos la sede central en San Isidro, y fue empezar a implementar oficinas descentralizadas en lo que es todo el distrito, que es enorme. Piensen que va desde Puente Saavedra hasta Pilar Escobar, y desde el río, ¿no? Vicente López, San Isidro, hasta San Miguel San Martín. Así que una cantidad de territorio enorme. Empezamos a abrir oficinas, abrimos en San Miguel, en San Martín, en Escobar, en Tigre, en Pilar y en 3 de febrero. ¿Esto qué generó? Que los colegas puedan tener un lugar para acercarse, no tener que viajar hasta San Isidro para hacer un trámite. Entonces se pudieron empezar a juntar, a hacer seminarios, grupos de lectura, a trabajar en relación a nuestro dispositivo clínico de asistencia a la comunidad, que es psico, hacer ateneos, supervisiones grupales, bueno, un sinfín de actividades que lo que generaron fueron más lazo social y más participación. Entonces, después también empezamos a desarrollar lo que es la formación no arancelada, ¿sí? La formación académica no arancelada, en las escuelas del colegio, que antes eran 4 y ahora pasaron a ser 8, o sea, duplicamos la cantidad. Estas son psicoanálisis, donde Darío es director junto con Ricardo Mauro, cognitiva, sistémica, neuropsicología, evaluaciones psicológicas, comunitaria, cuidados paliativos y perinatal. Bueno, esto empezó a generar que el colegio se llene de colegas que empiecen a cursar, más que nada viernes y sábados, una cantidad de colegas tremenda. Entonces empezamos a ver en las aulas, en los pasillos, una cantidad de gente, y eso llevó a que compremos nuevas oficinas en el primer piso en San Isidro, y que ampliemos y mejoremos las que había, ¿no? Entonces, bueno, pisos flotantes, pintura, bueno, etcétera, ¿no? Obras. Pero bueno, eso fue también algo que se construyó desde Propuesta en el colegio, y de lo que estamos muy contentos y queremos seguir desarrollándolo. Otra cosa que también me parece importantísima y fue más reciente es la implementación del tramo pedagógico, que es una herramienta enorme laboral para los colegas, y la verdad que también rebalsó la cantidad de inscriptos y participantes, y sigue este año con esta situación actual de pandemia de forma virtual, ¿no? Pero nos parece un gran logro, y también para seguir sosteniéndolo. Después tenemos lo que se llama comisiones de trabajo, que las ampliamos en cantidad. Ahora van a empezar un ciclo de conversaciones con las comisiones en lo que es el Instagram del colegio. ¿Qué más? Implementamos Feria del Libro, una cosa completamente novedosa en el colegio. Ya llevamos como 4 o 5 ciclos, donde desarrollamos ofertas para los colegas con las principales líneas editoriales de nuestro rubro. Hay presentaciones de los autores, Darío ha estado varias veces, la verdad que nada, una actividad muy concurrida, muy esperada también. Ahora en la situación de pandemia, bueno, obviamente no se está haciendo, pero en algunas oportunidades nos han prestado incluso las instalaciones de la municipalidad en San Isidro, así que siempre es una actividad muy, muy buscada e interesada por los colegas. Ahora en la situación de pandemia en la que estamos y cuarentena, desarrollamos plataforma virtual,
un campus del colegio para las escuelas de formación, que también fue muy bien recibido y estamos muy contentos, ¿no? De estar pudiendo desarrollarlo, llevándolo adelante, que los colegas puedan seguir formándose y no perder el lazo, ¿no? Que nos parece fundamental. O sea, todas estas cuestiones que yo les estoy nombrando, me parece que en el punto en que se tocan es en el poder armar trama, poder armar lazo, tejido, y no estar solos, ¿no? No estar aislados en el consultorio o en las instituciones, sino que el colegio sea un lugar para poder encontrarse con el otro y pensar juntos, ¿no? Trabajar. Así que bueno, esta era un poco la introducción que quería darles, también contarles para terminar que va a haber una charla de propuesta instituyente cada mes. Ahora la estamos haciendo a fin de mes, pero está pensada para los terceros viernes, donde vamos a ir invitando a diferentes colegas a conversar, ¿no? A esto que es un conversatorio. Así que bueno, vamos a ir ahora a escuchar a Darío. Pensamos en que vayan anotando las preguntas que puedan ir surgiendo en lo que es el chat del Zoom, las retomamos hacia el final, para tener un espacio de diálogo, conversación. Así que bueno, pasamos a escucharlo a él, a Darío, con esto que es nuevas normalidades, el signo de pregunta. Darío, bueno, habilitate ahí el audio. Bueno, muchas gracias Gastón por la invitación y a Propuesta Instituyente, ¿no? Por la invitación a participar de este conversatorio. La idea es conversar, voy a hacer una presentación de mi posición en relación a justamente este título, ¿no? Nuevas normalidades en plural, pero además interrogado, ¿no? Como signo de interrogación. Voy a dar cuenta de mi posición, eso también tiene que ver con mi posición en psicoanálisis, y la idea es que podamos charlar, así que las preguntas o comentarios que vayan haciendo en el chat y las retomamos en algún momento de la charla de hoy. Digo esto de que es mi posición en psicoanálisis porque está claro que de lo que se trata acá, me parece, es de avanzar en un tema que nos desborda, que es novedoso, que nos interroga en este tiempo actual, que son coordenadas de época, pero sobre todo de un real que se presentó de manera inesperada, como siempre se presenta lo real, ¿no? Lacan es muy claro cuando sitúa en el seminario 11 que el encuentro con lo real es siempre del orden de fuera de cálculo. Se presentó este real, ¿no? Y este real no solamente trastocó un montón de cuestiones habituales, incluso nuestras prácticas, ¿no? Sino que además pareciera, ahí hago el subrayado en pareciera, que está produciendo una modificación en esto que se está llamando nuevas normalidades, o nueva normalidad, nuevas normalidades. Hoy apareció la palabra nueva habitualidad, ¿no? Digo, pareciera. No soy tan optimista en el sentido que esto va a producir efectivamente cambio, porque cambio es necesario que suceda. Creo que va a haber un cambio, que esto va a durar un tiempo y después se va a acomodar la normalidad que estaba. Pero que sí es cierto que vamos a pasar por un tiempo de transición donde la normalidad que creíamos sostener o que se había habituado en nuestra escena social, que esa normalidad va a ser puesta en cuestión, ¿no? De hecho, lo está ahora. Uno puede pensar, en este momento esta normalidad está puesta en cuestión por cuestiones externas, ¿sí? al relato de la normalidad. Digo, cuestiones externas por imposiciones políticas o decisiones políticas, pero en algún momento parece que algo va a empezar a modificarse transitoriamente. Creo que de alguna manera se va a acomodar la normalidad porque eso tiene que ver más con coordenadas de época, pero sobre todo relatos culturales que todavía tienen vigencia. Por ejemplo, el capitalismo. Pero voy un poco a esto, ¿no? Es algo que donde estoy dando mi opinión, mi posición en psicoanálisis y mi opinión en relación a este tema, y lo planteo de esta manera. Nuevas normalidades, donde ahí ya pongo un plural. Para decir que no existe una normalidad. No es que ahora va a haber nuevas normalidades, tampoco había una normalidad. Digo, estas sean normalidades en plural. Cuando digo normalidades en plural es porque cada cultura, cada resorte cultural,
cada sector en realidad habita una normalidad. Cuando uso la palabra normalidad, estoy usando el significante que empezó a circular, ¿no? La verdad es que podría haber otros, podríamos llamarlo cultura, ¿no? Pero estoy tratando de usar el significante que empezó a circular. Cuando hablo de normalidad me estoy refiriendo a que es una trama compleja, existencial, que supone el lazo y la relación entre unos y otros. Pero además el sostenimiento de ciertos relatos. Eso es una normalidad, ¿no? Es una trama compleja que sostiene relatos, que define la existencialidad del agrupamiento de subjetividades y que se sostiene con cierta vigencia y que funciona como una suerte hasta de legalidad. Llamémoslo en freudiano, el malestar en la cultura. El malestar en la cultura es una normalidad. Freud lo piensa como un modo de existencia de lo social y lo cultural, pero que además determina a las subjetividades. Y llamémoslo en lacaniano, el no hay relación sexual. Esa también es una normalidad lacaniana. Y acá cuando uso normalidad, lo digo en el sentido de eso que pone norma, ¿no? De eso que determina el funcionamiento, eso que se sostiene para quienes están habitando esa normalidad, se sostiene como cierta legalidad. Freud y Lacan dieron cuenta de sus normalidades, ¿no? El malestar en la cultura para Freud, el no hay relación sexual para Lacan. De hecho, yo jugué en el título con esto, y ahí habilité alguna diferencia en ese título, de vuelta, esa interrogar, ¿no? Puse el malestar en el distanciamiento, ¿no? Para sostener que pareciera que esta nueva normalidad tiene que ver con la instalación de un distanciamiento que no nos era tan frecuente, ¿no? El distanciamiento se instaló. Empezamos a tener miedo del otro. Empezamos a tener temor o empiezan a despertarse angustias frente a la cercanía del otro. El distanciamiento también se vuelve un significante fuerte en esta época, ¿no? Por eso digo, es el malestar en el distanciamiento, o, parafraseando Lacan, no hay relación corporal. Porque de vuelta lo que aparece acá es que el cuerpo del otro puede afectar al cuerpo propio. O viceversa. Lo que pasa es que ahí tendremos que suponer cierta solidaridad. Cuando alguien puede decir, ¿no? Cuando alguien puede sentir la responsabilidad por la posibilidad de contagios al otro, en realidad ahí uno puede pensar una posición subjetiva más solidaria. Por lo general lo que aparece es el temor de que me contagien, ¿no? Esta cuestión que viene más puesta del lado del otro, en el sentido de que lo malo viene del otro, y justamente habría como ¿no? Cierto avance de la localización, de que el encuentro de los cuerpos es del orden de lo dificultoso, de lo que complica, de lo que puede complicar la escena. Entonces estoy diciendo, nuevas normalidades. Freud y Lacan dijeron sus normalidades. Lo que intento pensar es lo que en esta época, con estas coordenadas, puede aparecer como nueva versión de estas nuevas normalidades. Y además voy a utilizar como modo de pensar lo que entiendo es las últimas categorías fuertes del lacanismo, que creo que son las más convenientes. ¿Qué es el RCI? El anudamiento RCI. Lo que voy a ubicar es que estas normalidades, voy a recorrer las de Freud y Lacan, pero también lo que entiendo pueden ser las coordenadas de esta nueva normalidad, están situadas como anudamiento RCI. Si es que hay alguno que no, por ahí no es psicoanalista, o bueno, no sé, o no se acercó al último Lacan. Cuando digo anudamiento RCI, no estoy diciendo los registros por separado. Lo que estoy diciendo es que necesariamente están anudados. Y cuando digo los registros, los famosos real, simbólico e imaginario de Lacan, lo que estoy diciendo ahí son variables, ¿sí? Los registros son eso, son variables para localizar la cosa.
lo real de la cosa, lo simbólico de esa cosa, lo imaginario de esa cosa. Son variables. No es que los registros existen por sí. Los registros son los modos en que abordo a una cosa determinada. Yo qué sé, ahora tengo delante mío esta computadora, cada uno tiene algún sistema tablet, computadora, un teléfono delante de ustedes. Bueno, hay un real de eso, hay un simbólico de eso, hay un imaginario de eso. RSI son modos de acercarse a eso, no son registros sustanciales en sí. No es que hay algo que sería lo real por fuera de la aproximación subjetiva a una cosa en sí. ¿Sí? Digo, esto es importante porque se han sustancializado los registros, como si los registros fueran una especie de entelequia, de sustancia, que habita vaya a saber dónde, y que lo capto por conexión. No, los registros son los modos subjetivos en que me acerco a la cosa, el objeto, o lo que sea, el otro incluso. Lo real del otro, lo real de la cosa, lo real del objeto, lo real de la pulsión, o lo simbólico, o lo imaginario. Pero además, Lacan realiza una operación fundamental a partir del seminario 20, lo conocemos como el último Lacan. A esos registros los anuda necesariamente. Si no están anudados, no hay eso, ¿no? Y Lacan es categórico con esto, por eso que planteaste esta forma de anudamiento tan interesante, que es el anudamiento borromeo. Que estén anudados borromeanamente, o sea, que sea nudo borromeo, significa que se sostienen necesariamente, simultáneamente y con equivalencia, o no se sostienen, o no hay nada. Real, simbólico, imaginario están siempre anudados, o no lo hay. No hay real por fuera del anudamiento, ni hay un simbólico por fuera del anudamiento. Cuando voy a decir que voy a tratar de pensar estas normalidades desde el RSI anudado, lo que voy a decir es que necesariamente voy a ubicar lo real, lo simbólico, lo imaginario en simultáneo. Es un real el que nos toca pasar, ¿no? Es un virus, es del orden de un real, en términos de un imprevisto, pero es un real que está claramente anudado a un simbólico, y esto va a suponer una legalidad, que hay que salir a leer esa legalidad, pero que además está claramente anudado al imaginario, y que eso desliza todo el tiempo significaciones y sentidos. El virus no es solo el virus, es un virus simbólicamente situable, imaginariamente deslizado en un sinnúmero de significaciones. Es una RSI. Esta nueva normalidad es una RSI. Pero además, vieron que aparece mucho, o sea, hay voces dentro del psicoanálisis que han dicho, no, la normalidad tiene que ver con lo imaginario. En realidad, sí, como el nudo está anudado, valga la redundancia, RSI está anudado, y cuando hablamos de la normalidad en términos de RSI, hablamos de ese anudamiento, lo imaginario es el modo en que lo captamos. Lo digo de manera muy sencilla. Siempre la primera impresión, siempre lo primero que se acerca a la percepción, sea la percepción que sea, siempre es un imaginario. Después se puede leer un simbólico ahí, y con suerte se puede llegar a un borde con ese real. Pero lo imaginario es siempre el modo de presentación. Nos topamos con el imaginario del otro, nuestro partener, nuestras amistades, nuestros hijos, nuestro lazo social, siempre se presenta como un imaginario. Y a partir de ahí se puede situar alguna coordenada simbólica y quizás se alcance algún borde con lo real ahí. Pero lo imaginario está siempre como modo de presentación, porque son anudamientos. Y cuando digo anudamientos borromeanos, estoy diciendo que eso está siempre así. Si alguien dice, yo puedo sacarme lo imaginario de encima, se desarmó el anudamiento. También se pierde lo simbólico y lo real. Pensar que se puede prescindir del registro imaginario para pensar, por ejemplo, en esta ocasión, para pensar la nueva normalidad, ¿sí? En realidad es desarmar cualquier modo de pensarla. Lo imaginario es tan fundamental como lo simbólico y lo real. Y en esto Lacan también es categórico, cuando plantea que los registros son equivalentes.
Entonces la idea es trabajar estas nuevas normalidades en clave RSI y entendiendo que vamos a iniciar desde el imaginario para poder pensar el simbólico que se anuda ahí, para poder sostener algún real posible en su fundamento, ¿no? El RSI se lee ISR cuando uno se acerca al nudo, ¿no? El RSI, que es una orientación que Lacan propone, en realidad es percibida subjetivamente como ISR, porque el imaginario está siempre ahí, el simbólico es lo que se lee por debajo de esa significación, lo real es eso que está en su fundamento. ¿Sí? No quiero ser tan conceptual, pasa que cada vez que hablo de RSI me sale ahí como intento por tratar de situar cómo entiendo que Lacan lo está ubicando a partir del seminario 20. Pero bueno, vamos a la pregunta. ¿Hay nueva normalidad? Me parece que sí. ¿Es una nueva normalidad que va a desplazar lo anterior? Me parece que no, aunque transitoriamente va a producir algunos efectos. Ya hemos tenido experiencia de esto en otros momentos. Cada vez que hubo señales de colapso en alguna cuestión histórica, ¿sí? De las guerras, por ejemplo. No sé, la crisis del 30, la misma pandemia de 1918 a 1920, la mal llamada gripe española, digo, la revolución industrial, han sido momentos donde también pareció que la normalidad se alteraba, se modificaba. A veces experiencias de fin de siglo, ¿no? Pero sin embargo, algo se modifica, pero se instalan coordenadas que todavía están muy fijas. En términos filosóficos las podemos nombrar. Digo, el capitalismo todavía goza de buena salud y se las va a encargar para volver a producir las mismas condiciones que nos desprotegen ahora. Digo, el capitalismo ha producido un sistema sanitario totalmente empobrecido y una desigualdad social totalmente abrumadora que hace que en estos momentos sean tiempos de mucha dificultad. Y uno puede decir, pero entonces ¿se va a modificar el capitalismo? No creo. Me parece que en 1 o 2 años estamos volviendo a estar atentos al valor del dólar y a los movimientos de la bolsa. Porque me parece que el capitalismo todavía, lamentablemente, tiene coordenadas demasiado fuertes para sostener la trama que se llama normalidad. Pero sí es cierto que vacila, está vacilando. Son tiempos de vacilación. Por eso digo, ¿qué sería esta nueva normalidad? Me parece que es una nueva versión que no va a lograr modificar radicalmente los grandes relatos que sostienen a la normalidad, pero que en apariencia va a producir algún movimiento. Y me parece que Freud lo leyó en El malestar en la cultura. Hago una pequeña introducción al malestar en la cultura. Gran texto, 1930. Freud, creo yo, en su mejor momento antropológico, ¿no? En su mejor antropología psicoanalítica, ahí Freud está dando cuenta de el modo en que funciona el orden cultural humano, ¿no? Es interesante. Ahora, surge, y esta es una lectura que hago, surge justamente en el dolor de Freud. Es un texto que es efecto del dolor. Uno puede decir, este texto y otros, y uno puede pensar a partir de 1920, Freud entra en una secuencia que lo acerca al dolor y que lo pone justamente en un modo distinto de pensar la subjetividad del psicoanálisis. Y me refiero en concreto a lo que se inicia con 1920, con el más allá del principio del placer. El malestar en la cultura es el texto que realiza, en términos antropológicos, el malestar en la cultura. Perdón, el más allá del principio del placer. O sea, claramente hay continuidad entre un texto y el otro. El más allá del principio del placer, seguramente lo sabrá, Freud lo escribe en pleno proceso de duelo por la muerte de su hija, de Sophie Freud. ¿Sí? Sophie murió por la gripe española. O sea, Sophie murió por una pandemia que duró
sobre todo en Europa y gran parte de América, duró casi 2 años, una pandemia terrible. Más o menos se calcula que hubo 50 millones de muertos, ¿no? O sea, digo, esta pandemia actual todavía está la verdad que ni se asoma a lo verdaderamente trágica que fue aquella pandemia, repartida más que nada por la posguerra, y que realmente demostró que ahí no había un sistema sanitario preparado, muchas muertes, entre ellas la hija de Freud. La hija que él más quería, y él, de hecho, esto lo aclaró. A partir de ahí, se inicia un dolor para Freud muy grande, que lo acerca a la pulsión de muerte, lo acerca a la segunda tópica, y lo lleva a este texto, El malestar en la cultura. De hecho, no se agota, y Freud dice, en un momento dice que puede superar la muerte de la hija, le costó 2 o 3 años, pero después muere el hijo, uno de los hijos de Sophie. Sophie tiene 2 hijos, iba a tener el tercero. Sophie murió embarazada, la gripe española la agarra embarazada y bueno, lamentablemente fallece, ¿no? Del tercer hijo, uno de los hijos era, justo se fue el nombre, el del carretel, del Fordá, ¿sí? Se me acaba de ir justo el nombre ahora del nieto de Freud, y el otro hijo, Heinz, muere 3 años después de que murió la madre. Y Freud dice, a partir de la muerte de Heinz, que ese dolor es irreparable. Y que él nunca va a poder ser, que lo que renueva es la muerte por su hija. Digo solamente una frase de cartas a Freud, ¿no? Que me parece que son interesantes. Por ahí nos conectan con el Freud sufriente, ¿no? Por ahí como en coordenadas actuales. Una carta a Oscar Pfister. Esta tarde nos dieron la noticia de que la neumonía por el virus de la influenza nos arrebató a nuestra dulce Sofía en Hamburgo. Todo en cuestión de 4 o 5 días, como si nunca hubiera existido. Lamentablemente no pudimos ni siquiera tomar un tren, ni siquiera habilitado trenes para una situación de emergencia, ¿no? Esta cosa del transporte, no poder viajar hasta Hamburgo por la cuestión de la pandemia. La evidente brutalidad de nuestros tiempos pesa sobre nosotros. Mañana la cremarán. No sé si alguna vez volveremos a ser alcanzados por la alegría, ¿no? Es la carta que Freud escribe el mismo día que se entera de la muerte de su hija y que da cuenta de esta sensación de tiempos de brutalidad, ¿no? En otra carta a Jones dice, la vida y el trabajo deben continuar mientras sigamos existiendo. Ahí aparece como un empuje por avanzar frente a ese dolor. Y la carta al marido, al yerno, ¿no? La carta al marido de Sophie, la muerte es un acto absurdo, brutal del destino, del cual no es posible culpar a nadie, sino solo bajar la cabeza y recibir el golpe como los seres pobres, desamparados que somos, librados al juego de la fuerza mayor, ¿no? O sea, Freud, impactado por el dolor, avanza en sus teorizaciones, ingresando al campo psicoanalítico la pulsión de muerte. Es después de la muerte y el dolor que Freud puede pensar lo constitutivo de la muerte y del dolor en la subjetividad humana. Uno puede pensar, hasta acá Freud se venía acercando, pero no podía destronar al principio del placer como eso que rige el universo de lo subjetivo. Con la muerte de su hija, con este dolor que impacta, Freud ingresa dolor y muerte. Ya no es solo sexualidad, ingresa dolor y muerte como un componente fundamental. De hecho, es eso lo que va a sostener el malestar en la cultura. El malestar en la cultura es un texto, es un gran texto. Hacia el 8º capítulo, Freud va a tener, en el final del texto, va a tener lo que a mi gusto es la mejor frase freudiana, ¿no? Donde ahí presenta esta especie de lucha, esta tensión entre Eros y Tánatos, y donde él se pregunta, ¿quién puede saber el resultado? ¿No? Y deja el texto con una pregunta. Freud va a sostener esto a lo largo del texto.
que el malestar en la cultura es la tensión pulsional que es inherente a lo humano. Hay muchas interpretaciones de malestar en la cultura que a mí me hacen pensar que no se leyó el malestar en la cultura. Muchos piensan que Freud ubica como malestar en la cultura la renuncia pulsional de la sexualidad. De hecho, Freud aclara, en los primeros capítulos dice eso, pero Freud aclara, va avanzando, y va a aclarar que en realidad la cultura es un modo de la pulsión de vida. Es un modo de la pulsión de vida que le pone como principio de realidad, es una vuelta, pero que finalmente la cultura es justificar niveles de placer, y que el gran problema no está ahí. Freud va a decir a partir del capítulo 4, el gran problema del humano está en la pulsión de muerte, que es lo que no es tolerable para el ordenamiento social. Porque la pulsión de muerte para Freud se manifiesta o hacia afuera como pulsión de aniquilamiento, dice él ahí, y entonces es el hombre como lobo del hombre, decía Hobbes, ¿no? Es el hombre que mata al hombre, el hombre que daña al hombre, es el hombre que lastima, ¿no? Como aniquilamiento, o esto vuelve sobre la subjetividad como masoquismo. No, como problema, la pulsión de muerte es lo que frena el avance cultural. Y ahí Freud se da cuenta que la cultura, para sostenerse, tiene que inventar un mandamiento. Y Freud lo empieza a analizar a partir del capítulo 4. El mandamiento es amar al otro, amar al prójimo como a uno mismo. Y Freud se encarga de decir que esto no es solamente cristiano, que esto no es que aparece en el Evangelio. Ya muchos pueblos primitivos, mucho tiempo antes del discurso cristiano, ya sostenían formas similares de este mandamiento. Es el empuje por amar al otro. Es un mandamiento que obliga a amar al otro. Amar al prójimo, en términos imperativos, como a uno mismo. Y Freud frente a esto se detiene asombrado. Dice, ¿cómo es posible que la cultura sostenga una obligación de amar? Y ahí Freud responde, porque es el único modo de hacer tensión, de contrarrestar el empuje por la pulsión de muerte y por la aniquilación. La cultura manda a amar para que se garantice alguna continuidad, para que todo no sea el derroteo inevitable hacia la muerte, para que aparezca del lado del amor una pulsión de vida que sostenga la tensión. Pero entonces Freud llega a esa conclusión. Lo humano, y ahí Freud está diciendo las coordenadas culturales, sociales y culturales, están fundadas en una tensión pulsional. Recién les decía que iba a ubicar lo real, es el RSI del malestar en la cultura freudiano. Bueno, lo real es la tensión pulsional. Para Freud, recuerden que para Freud la pulsión es constitutiva. Ahí vamos a ver que Lacan le da algunas vueltas, el primer Lacan va a pensar que no, el último Lacan va a recuperar esta idea constitutiva del goce, pero bueno, eso es otro cantar, que tiene que ver con cómo piensa Lacan a partir del semestre 20 de la cuestión, pero lo cierto es que para Freud la pulsión es constitutiva en esta realidad, una tensión entre dos pulsiones que están todo el tiempo pulseando. Y no es que una es buena y otra es mala, porque para Freud el problema era la desmezcla pulsional hacia un lado o hacia el otro. Para Freud es tan terrible la desmezcla hacia la pulsión de muerte, porque efectivamente produce, Freud pensaba que la guerra era eso, ¿no? Cuando dialoga con Einstein el porqué de la guerra, Freud dice claramente que la guerra es un desnivel de la pulsión de muerte por sobre la otra, y entonces, digo, uno puede pensar un montón de cuestiones que son del orden de la muerte, del dolor, de la aniquilación, viene del lado del desborde tanático, la pulsión de muerte, pero el desborde de la pulsión de vida es tan terrible como el otro. El desborde de la pulsión de vida produce un exceso de falicidad, de falo, que se juega en el campo del tener. Lo digo de manera como muy directa. El capitalismo es un desborde de la pulsión de vida, es un desborde fálico. Y esto se manifiesta en el empuje al consumo, por ejemplo. Digo, y eso también produce, finalmente, desigualdad, exclusión, pérdida, horrores. Nada, yo qué sé, escenas de inmigrantes que tratan de
llegada a otro lugar, y que, ¿se acuerdan la escena del chiquito este ahogado, intentando llegar a las playas de Europa? De alguna manera, ¿se entiende? Digo, eso también es el horror, ¿no? Que viene por el lado del desnivel, o el desborde de una pulsión por sobre otra. Para Freud se trata de esa tensión. Y mejor que esté bien mezclada en una suerte de equilibrio. Lo real del malestar en la cultura es la tensión pulsional. Ahora, ¿qué es lo simbólico para Freud ahí? El mandamiento que manda a amar al otro. Ese es un simbólico, es un texto ordenador. Es un texto ordenador. Estamos convocados a amar al otro. Todas las instituciones se encargan de hacer eso. Desde la institución familia, donde retamos a nuestros hijos si es que le pegan a un hermanito, o le pegan a un amiguito, nos pegan a nosotros, los empezamos a retar, le ponemos límites, se dice no se pega, no se golpea. O sea, los empujamos a acallar la pulsión de muerte y que aparezca cierto movimiento del eros en juego, ¿no? Pero todas las instituciones también. Ni hablar de la institución escuela, desde el jardín de infantes, ¿no? Pasando claramente por la primaria. Es un gran adoctrinamiento sobre las subjetividades que lo empujan al amor del otro, a sentarse en un pupitre al lado del otro, y uno y otro portarse bien, quererse, respetarse, prestarse cosas. Todo eso es el amor. Ni hablar de la religión, incluso discursos políticos, relatos políticos que ubican al amor o al odio como baluartes para definir cosmovisiones de la sociedad. ¿No? Hay éticas que están ancladas en el amor. Por ejemplo, Levinas con la ética de la solidaridad, que está muy de moda ahora, ¿no? No tan nombrado hacia Levinas, sino con esta cuestión de la ética de la solidaridad, de bueno, estar pendiente y de ayudar al otro. Digo, y no en términos religiosos, en términos bien humanos, demasiado humanos. Esa es la legalidad. Para Freud, la legalidad que sostiene a la cultura es el empuje al amor, el mandamiento y sus famosas prohibiciones, ¿no? Que son los diques, prohibición del incesto, prohibición del parricidio. Ahí habría que sumarlas, Freud no las nombra, claramente Freud las entiende como derivados de estas prohibiciones, que son la prohibición al fratricidio, a la matanza del hermano, y la prohibición al filicidio, a la matanza del hijo. La cultura se sostiene en esas 4 grandes prohibiciones. No al incesto, no al parricidio, no al filicidio, no al fratricidio, ¿no? Entonces eso está penado por la ley, penado por cualquier código civil, penal o moral que exista, por las religiones, hasta por el sentido común. Esa es la legalidad, lo simbólico, anudado a lo real, que es la tensión entre las pulsiones. Y hay un imaginario. El imaginario es justamente como lo llama Freud, el malestar en la cultura. Es esta idea de normalidad que se puede sostener a condición de una especie de pago que se hace, ¿no? O sea, me mantengo más o menos tranquilo en sociedad, en términos culturales, pero resigno mis pulsiones, ¿sí? El malestar en la cultura misma, esa normalidad que Freud piensa como lo que se vuelve constitutivo para el lazo social, eso se vuelve un imaginario que toma esta forma. Para vivir enlazado con otros, hace falta resignar el placer individual. Lo colectivo se impone por sobre lo individual. ¿Sí? Ese es el malestar en la cultura freudiana. Lo colectivo, finalmente, vale más que la individualidad. Es un imaginario que se sostiene fuerte, Digo, alguien que se caga en eso, uno puede pensar, ¿no? Y pone en juego su individualidad por sobre el colectivo, la verdad es que puede ganar un poco por sobre alguna cuestión, pero finalmente va a terminar siendo muy cuestionado, ¿no? Es como, nada, estas cosas que a veces aparecen de abusos, con mucha individualidad, con gente que efectivamente se caga en el otro, pero el ordenamiento social se encarga, ¿no?,
de colocarle toda una significación y sentido, donde finalmente, ¿no?, uno puede pensar, triunfa el relato de que el encuentro con el otro, de que lo colectivo, de que el amor al otro, son valores preferibles a la individualidad. A pesar de, digo, esto estoy diciendo, digo, es así como se sitúa el relato. Todo el tiempo hay un retorno de ese relato que vuelve justamente mostrando que no hay ese imaginario de manera total, y entonces todo el tiempo hay actos de individualidad que rompen con ese imaginario, que no hay ley finalmente que se sostenga toda, y entonces todo el tiempo aparece como retorno, justamente que no hay prohibición del incesto total, que no hay parricidio como prohibición total, ¿se entiende? Hoy, por ejemplo, veía la noticia de que pareciera que, ¿se acuerdan de esta chiquita Madeleine, era, que murió en España? Hoy escuché la noticia que parece que un pedófilo alemán que justo estaba ahí, la secuestró y se la llevó, y ya pasaron como no sé cuántos años de ese hecho, ¿no? Cuando uno se escucha eso, ¿no? Alguien que pudo haber secuestrado y haber matado a una nenita chiquita, además con lo terrible que había pasado antes de esa muerte, ¿no? Ese horror, uno dice, entonces la prohibición del incesto no es total, no hay todo ahí. Esa ley que se instala y funciona, muestra su retorno cada tanto, justamente ubicando de que eso es un colador, se escapa todo el tiempo actos que son del orden del horror, ¿no? Todo el tiempo nos enteramos de abuso menor, de situaciones del orden de lo tremendo, del horror. Entonces dice, bueno, pero entonces la ley, claro, la ley funciona, pero hay un retorno que hace que alguna de esas cuestiones escapen del lado de una realización del orden de lo terrible. Y que esta tensión entre los goces, que se equilibra en la cultura, ¿no?, entre las pulsiones, que se equilibra en las pulsiones, en la cultura, cada tanto muestra que no hay equilibrio. Cada cierta cantidad de tiempo la cultura inventa formas terribles de lo tanático por sobre la vida, ¿no? Freud lo decía claramente, las guerras. Este es el RSI freudiano para el malestar en la cultura. Lo real como tensión pulsional, que funciona, pero que cada tanto muestra que hay un retorno de lo terrible ahí. Lo simbólico de la ley, prohibiciones del incesto y el parricidio y el empuje al amor, que funcionan, pero que cada tanto muestra un retorno con lo terrible también ahí. Y lo imaginario, que es esta cuestión de la cultura, de lo colectivo por sobre lo individual, que también funciona, pero que cada tanto muestra lo terrible también ahí. Ese es el RSI freudiano de la normalidad del malestar en la cultura. Vamos a Lacan. No hay relación sexual. Es algo que Lacan construye llegando a, entre el seminario 18 y el seminario 19, él construye, venía pensando, se encuentran antecedentes en el seminario 16, de su famoso No hay relación sexual, pero cierto es que lo termina de construir entre el seminario 18 y 19, y se vuelve el gran operador conceptual a partir del seminario 20, ¿no? De hecho, uno puede pensar el último horizonte lacaniano se dirige hacia ahí. No hay relación. Cuando Lacan dice no hay relación sexual, está clarísimo que no se refiere únicamente al encuentro que podemos leer en términos de sexualidad. Lacan lo dice de manera muy clara en el seminario 20, el no hay relación significa no hay relación entre un goce y el otro. O sea, la categoría no hay relación sexual, que en realidad se tendría que leer no hay relación sexual, corporal, el encuentro, digo, no hay relación entre uno y otro, lo que está diciendo es que finalmente no hay relación entre un goce y otro goce. Y Lacan, a partir del seminario 20, puede empezar a pensar, como Freud, la tensión entre goces. Ahí Lacan no se vuelve tan tensional como Freud. Freud sí era muy tensional, no era como una puja entre una pulsión y la otra. Lacan ahí lo que ubica es cierto, si se quiere, como cierta articulación, ¿no?, que no termina de hacer relación entre un goce y otro, y aparece entonces la necesidad en Lacan de ubicar otro goce. Es el famoso goce otro, goce suplementario,
goce femenino, goce del analista, goce del místico, goce del payaso, goce del santo. Lacan le pone un montón de nombres. Entre el seminario 20 y el seminario 26, nombra este goce de un montón de maneras. Una de las que más me gusta es como lo nombra en televisión, un texto. Es un reportaje que Lacan le hacen en televisión, esto está como texto, se llama así, televisión, lo nombra como goce del santo. Es una manera más linda, me parece, de nombrar ese goce. ¿Por qué dice, cuando dice goce del santo se refiere a San Francisco de Asís? Ese es el santo de Lacan. Porque es el goce de vaciamiento. Es el goce de Francisco de Asís, ¿sí? Que en el momento, pues lo habrán visto en la película esta ochentosa, Hermano Sol, Hermano Luna, ¿no? Donde Francisco, efectivamente afectado por las voces, porque ahí Francisco escuchaba la voz de Dios, que no es poca cosa, digo, habría que pensarlo ahí, a Francisco estabilizado en una posición psicótica, pero interesante igual, ¿no? No estoy quitando mérito subjetivo a eso. Escuchando la voz de Dios que le dice arregla mi iglesia, se desnuda, ¿no? Se desnuda en la plaza más importante de Asís, frente a la mirada del padre principalmente, que era el empresario que hacía los tejidos en Asís. O sea, se saca el ropaje paterno, ¿no? No es poca cosa. Y desnudo, literalmente desnudo, se va a la campiña de Asís a arreglar la iglesia de Santa Damiana. Lacan ahí, el goce del santo. ¿Y qué dice Lacan ahí? Es el goce de vaciamiento. Es el goce que se saca el falo de encima. A eso llama goce otro. También lo llama goce femenino, lo llama goce suplementario, le pone todos otros nombres. Goce místico. Se saca el falo de encima. ¿Qué es ese goce otro? Es un goce que justamente intenta una satisfacción por fuera de la lógica fálica. El goce uno, no el otro, el uno, es el goce fálico. Ese goce es alrededor del falo. Cuando compro, cuando consumo, cuando tengo, cuando quiero, es goce fálico. Es un goce de apropiación, es un goce de tenencia, es un goce de adquisición, es un goce de acumulación. Se parece un poquito a la pulsión de vida freudiana, pero ahí habría que pensar algunas diferencias. Lo cierto que tiene que ver con goces fálicos, de acumulación del falo. Mientras que el goce otro es un goce de vaciamiento de ese falo. El falo molesta para alguien que está situado en el goce otro. Por ejemplo, un místico. Por ejemplo, un ejemplo de un místico actual es un budista. Un budista es un budista de verdad, ¿no? Eso que efectivamente hacen de este recorrido, que los lleva a la iluminación, y que también se van quitando las ataduras que tienen que ver con lo material, ¿no? Digo, a un budista, a un místico, a San Francisco de Asís, le molesta el falo. Le molesta el falo en cualquiera de sus versiones. Dinero, objetos, materialidad fálica. Y entonces ese goce es a vaciar. Y el otro es a acumular, a tener. Tener falo o empezar a perderlo. Esa es la tensión lacaniana. Es distinta a la freudiana, porque la freudiana es como una especie de puja. Acá en realidad es como una especie de juego de tengo pero vacío. Y cuando vacío necesito tener. ¿Sí? Es interesante porque del lado del goce otro aparece la categoría de vacío, de vaciamiento. El goce otro es la castración como pérdida. El goce fálico es la castración en el sentido de que eso que se tiene en términos de cierta barradura. Digo, pero la castración en su punto más verdadero, Lacan lo pone del lado del goce otro, del lado del famoso lado derecho de la fórmula de sexuación, lo pone justamente como pérdida. Lacan empieza a pensar, a partir del seminario 20, la castración ya no como falta, sino como pérdida. Y en ese punto se acerca a Freud, porque Freud siempre pensó la castración como pérdida. Recuerden que para Freud, la tensión era falo o castración. Si da falo, no era castración. Si da castración, es porque no da falo. Lacan piensa un falo castrable, ¿no? El famoso menofí. Pero lo cierto es que a partir del seminario 20, Lacan agrega
ahí a la castración le agrega esta otra categoría, que es la castración como pérdida. Lo escribe como significante del otro barrado, lo pone del lado derecho a la fórmula, y el goce otro, como goce de pérdida y vaciamiento, está justamente dirigido hacia esa castración, ¿no? Esto es como una especie de introducción. Ahora, ¿cuál sería el RSI de este no hay relación sexual? O no hay relación, en un sentido más simple. Lo real es que no hay relación entre esos goces. Si acumulo goce fálico, es porque no pierdo, porque no vacío. Si vacío, es porque dejo de acumular. Lacan piensa estos goces como el agua y el aceite. No hacen relación. Lacan lo dice claramente en el seminario 20. ¿Sí? No hay relación entre un goce y el otro, dice. Es muy claro, lo dice en muchos pasajes. Y el no hay relación tiene que ver justamente con esa imposibilidad de asimilación entre un goce y el otro. Se presentan como divergentes, articulables, pero como divergentes. De hecho, lo vemos clínicamente. Percibimos tiempos de nuestros analizantes, también nuestros, donde gozamos de nuestro falo de manera interesante. Y de golpe, temporadas donde pareciera que esa pura pérdida. Nos pasa con ese paciente que viene, o esa paciente que viene a decirnos, me separé y además dejé el trabajo y además tampoco estoy viendo a mis hijos y además perdí todo. Y uno dice, puta, perdió todo lo que tenía, ¿no? Esta especie de cosa que declina, ¿no? Lo vemos, de hecho nos pasa también a nosotros, llamemos a eso con signos clínicos, estar deprimido y algunos otros signos clínicos, lo que empieza a aparecer es un goce en la pérdida. Hasta que en algún momento algo como se trastoca y vuelve a aparecer esta articulación con un goce que vuelve a ganar. Un goce de ganancia y un goce de pérdida. El goce falo es de ganancia, el goce otro es de pérdida, de vaciamiento. Y no lo digo en términos negativos, ¿no? No estoy haciendo una moral del goce otro, porque claramente se trata de la pérdida en la existencia. No se puede acumular todo el tiempo. En algún momento hay que perder. Freud daba un ejemplo que podemos traspolarlo a esto, pero decía, bueno, en algún momento tiene que aparecer el silenciamiento de las voces del día. Él se refería al goce del dormir o a la pulsión del dormir, ¿no? Que en algún momento, bueno, uno apaga la luz, cierra las cortinas, se saca las vestiduras del día y se apaga, deja de pensar. Tiene que haber una pausa. Esa pausa es un vaciamiento. Si no, lo digo en términos como directos, estar, en términos fálicos, estar al palo todo el día es tremendo. O sea, no poder parar, es maníaco. Yo recién le decía, el goce otro cuando se presenta pura pérdida, el signo clínico es la depresión. Pero cuando el goce fálico se presenta pura ganancia, el goce ahí distintivo es el goce fálico, es acumular un exceso que no se puede parar. Cuando se empieza a perder, son modos de desagotar el exceso maníaco, ¿no? Veo que el maníaco de golpe empieza a repartir, a tirar, porque el exceso lo satura, ¿no? Es interesante ahí pensar que, de vuelta, como con Freud, no se trata que una pulsión es mejor que la otra, se trata de la tensión pulsional para Freud. Con Lacan pasa lo mismo. No es que falo es mejor que goce otro o viceversa. Se trata de una articulación necesaria en esta suerte de secuencia entre un goce y otro. Pero, ¿qué es lo real del no hay relación? Esto, que no hay relación entre un goce y otro. Que no hay modo de juntar falo y castración como pérdida. Que en realidad se suceden, pero no se conjugan. ¿Qué es lo simbólico para Lacan ahí? Lo simbólico es cierta posición que la subjetividad adquiere, toma frente a estos goces. Las llama en el seminario 20 posiciones sexuadas. De un lado de la fórmula o del otro lado de la fórmula. En el 21 insiste con eso. En el 22 se va a olvidar un poco de la lógica y va a ir a la topología y lo va a pensar como modo del anudamiento. Los modos del anudamiento en el seminario 22
o los modos de localizarse en relación al falo entre el seminado 20 y 21 es el modo simbólico de no hay relación, ¿no? Entonces, si no hay relación, me quedo del lado fálico. Ese es neurótico. De acá lo dice esto, lo dice en el seminado 20. El neurótico está del lado, dice macho de las fórmulas, del lado falo de las fórmulas, ¿no? El neurótico cree en el falo. El neurótico no es un místico, El neurótico no es un budista. El neurótico cree en el falo. Y el neurótico cree que acumular falo es del orden de cierta felicidad. El neurótico se desespera cuando pierde falo. Lo envidia, dice Freud. El penisneid, ¿sí?, que es la envidia del falo, es la añoranza por el falo perdido, es una expresión bien neurótica. De hecho, Freud muy claro ahí. El famoso, ¿no?, el análisis terminal interminable, esta roca a la que se llega de la castración, que es que una posición no tiene que ver con lo femenino, ¿no? Estamos en tiempos de deconstrucción de esto. Una posición es la añoranza del falo, la otra posición es retenerlo para que no se pierda. Son posiciones fálicas. Están del lado falo de las fórmulas. Están del lado goce fálico. Como no se conjugan los goces, me coloco de ese lado o me coloco del otro lado. Y entonces esa pérdida, no importa tanto la retención fálica, daba los ejemplos, el santo, el budista, el místico. Acá va a decir el analista, esto da para otro Zoom, ¿no? Interesante ahí pensar, el analista aparece del lado de una pérdida, no aparece del lado de una retención fálica. Digo esto porque esto daría muchísimo para pensar, ¿no? Digo, entre otras cosas, entre algunas otras variables, si cuando cobramos falo, estamos en problemas, ¿no? Se cobra una pérdida, que no es lo mismo que cobrar un falo, ¿no? Si lo que junto es una recaudación fálica, y entonces se acumulan los billetes, estamos en problemas ahí. Lo que se tendría que poder juntar es una pérdida localizada en la subjetividad que está en análisis, que no tiene que ver con el querer ganar, tiene que ver con un deseo analista que sostiene la pérdida como el modo de avanzar en la cuestión de los goces. Por eso Lacan va a poner al goce del analista, lo va a poner del lado del goce otro. Pero nada, esto es como un paréntesis. Lo simbólico es acomodarse, o del lado del falo, o del lado del no todo, del goce otro, de esta castración como pérdida. Son posiciones simbólicas. Frente a este real, de estos goces que no arman relación, entonces aparecen estas posiciones simbólicas. ¿Y qué es el imaginario? Hay una frase que es muy linda de Lacan en el seminario 20, después vuelve a esto en varios otros seminarios. El amor como suplencia de la relación que no hay. El amor como suplencia de la relación sexual que no hay, ¿no? Y ahí Lacan lo que está pensando es que el amor no sale a cubrir en el sentido, no sale a restar, no sale a ver el problema de no hay relación. El amor es una buena suplencia frente a eso, que sostiene que no haya relación, pero que hace funcionar la cosa en sí. No hay relación con ninguno, ni siquiera con un hijo. No hay relación, salvo que haya amor. Si hay amor, eso se sostiene. Una pareja se sostiene 4, 5, 6, 10 años, lo que se sostenga, porque hay amor. Cuando ese amor cae, lo que aparece claramente es que no hay relación. El cuerpo de uno no hace relación con el cuerpo del otro, porque son goces de órdenes distintos. Pero también con las amistades, con las relaciones de trabajo, con el lazo. Mientras haya amor, se sostiene. El problema es la caída del amor. El amor es una suplencia. Ahí Lacan lo pone en juegos imaginarios. Después finalmente Lacan va a rescatar el amor como un real, pero lo pone como términos imaginarios. No es que el amor sea imaginario, el amor hace suplencia, ahí la suplencia es imaginaria, y entonces hace funcionar el lazo con el otro. Hay lazo con el otro si es que se sostiene el amor. Porque si no hay amor, lo que aparece es su contrapartida. Hay bien freudianos, ambivalentemente hablando, lo que aparece es el odio, ¿no? Si no hay amor, lo que aparece es la aniquilación del otro.
Las prohibiciones, filicidio, fratricidio, parricidio, en realidad se sostienen no solamente como legalidad, también se sostienen como experiencia de amor. No es que no mato al padre porque está prohibido matar al padre, no, lo mato porque lo amo. Y esto también lo dicen Freud y Lacan, de distintas maneras. En un momento Lacan, en el seminario 22, va a decir, a un padre no se lo respeta, ¿se lo ama o no se lo ama? Dice en el seminario 22, ¿no? Donde está claro ahí que, y bueno, Freud, pega a un niño, me pega porque me ama, entonces aparece la lógica del amor. La lógica del amor posibilita el lazo, ¿no? Ese es el imaginario de esta normalidad lacaniana, del no hay relación. No hay relaciones porque no hay relación entre un goce y el otro, porque además, simbólicamente, es el real, simbólicamente me posiciono de un lado o del otro, con un goce o con el otro, y finalmente, como imaginario, aparece el amor como una suplencia que permite el lazo social. Esas son las normalidades de Freud y Lacan. Y funcionan, funcionan. De hecho, no son distantes. En realidad, una normalidad, la de Freud, y la otra, la de Lacan, son versiones distintas de un mismo modo del ordenamiento cultural, ¿no? El malestar en la cultura claramente tiene que ver con esa imposibilidad de encuentro entre los goces, con esas posiciones simbólicas de la subjetividad y con ese modo del amor, ¿no? De vuelta aparece el amor, ahí como Freud lo ubicaba, amada al prójimo como uno mismo, Lacan lo plantea como el amor es la suplencia de la relación sexual que no hay. Vamos a esta nueva normalidad, a esta posible nueva normalidad, de vuelta, insisto, esto está interrogado, ¿no? Con signo de pregunta. Hay una figura que Lacan va a plantear en el seminario 24, ya le decía, es un nudo, el anudamiento Borromeo RSI. Hay una figura que Lacan va a trabajar en el seminario 24 y 25 y además 26, que se llama retornamiento del nudo. Es topología, no importa, lo digo así muy rápido. ¿Qué es el retornamiento? Lacan piensa que los nudos están armados por cuerpos, en realidad se llaman toros, anillos, pero que tienen 3 dimensiones. El retornamiento es, si se corta de manera longitudinal un anillo, no transversal, se corta transversal, se desarma el nudo. Pero si se corta longitudinal, es como una tela que se estira. Cuando se estira, entonces un registro recubre a los otros. ¿Se entiende? Tengo real, simbólico, imaginario. Suponga que corto longitudinalmente uno, eso se estira y cubre a los otros. ¿Qué significa el retornamiento? Un registro toma preponderancia sobre los otros, aunque haya todavía equivalencia, porque se presenta expandido tapando a los demás. El retornamiento significa que un registro se expandió y cubrió a los otros. ¿Qué está pasando con esta nueva normalidad? Esta es mi interpretación. Lo real retornó, en el sentido del retornamiento. ¿Qué significa el retornamiento de lo real? Apareció un real que nos quebró como sociedad. Nos rompió los relatos a los que estábamos habituados. Alteró el RSI tal cual estaba sostenido en el malestar en la cultura, ¿no? O sea, el registro real sigue anudado a lo simbólico imaginario, pero retornamiento, en el sentido que un corte longitudinal hizo que lo real cubriera a los demás. Y eso nos lleva a, ¿se acuerdan de este debate interesante hace 2 o 3 cuarentenas atrás? Cuando Alberto dice, la angustia es que el Estado no te ayude. ¿Se acuerdan del debate que hubo entre analistas diciendo, uy, Alberto no sabe nada de la angustia, de la angustia como no es sino el objeto? No sé. Ahí empezaron a aparecer un montón de frases lacaniosas y freudianas para dar cuenta de la angustia, cuando en realidad lo que estaba diciendo Alberto Fernández es un real. No tiene nada que ver con la angustia neurótica de Freud o con la angustia señal de Freud. Lo que está apareciendo ahí es la angustia en su versión real. ¿Qué es la angustia? La muerte. Es la muerte la angustia. ¿Pero por qué aparece una frase así? ¿Por qué nos acordamos de esa angustia? Porque estamos muriendo. Porque prendemos el televisor a las 8 de la noche y nos enteramos de 120 muertos nuevos.
Y entre esos 120 muertos empiezan a aparecer nuestros conocidos. Y nos enteramos de 6.000 y pico de contagios por día, y entre esos 6.000 contagios ya están nuestros conocidos, o incluso algunos de nosotros. No significa que te contagies y te vas a morir, pero la cosa empieza a ponerse un poco más densa. Ese es un real, porque acá no estamos hablando de que me angustio si es que aparece la falta, si es que no hay falta de la falta. Me angustio porque mi vecino se murió de verdad. O porque mi viejo o mi vieja tienen COVID, tienen respirador. Ese punto de angustia es el real expandido. Lo simbólico y lo imaginario, ahí, están como tapados. No hay lugar para lo simbólico y lo imaginario. No hay mucho lugar para discurso en el sentido de, bueno, que el discurso ahí puede situar alguna cuestión del orden de la liberación sintomática. Tampoco hay mucho lugar para el imaginario. Hay puro real. Y quedamos absortos frente a ese real, quizás hasta un poco paralizados algunos, y otros quedan negativizándose real de manera negacionista, lejos, igual. Pero eso también es una posición frente a ese real. Lo real desbordó, ¿no? Se retornó, tapando. Vemos un real en este momento. Y a ese real respondemos con una angustia real o respondemos con una negación, una renegación de ese real, ¿no? Como dos modos de responder frente a eso, ¿no? Si quieren llevarlo en términos políticos, los cuarentenas y los anticuarentenas, si quieren llevarlo en términos actuales, ¿sí? Es el que está como comprometido con una cuestión de cuidarnos entre todos, cuidarse, cuidar del otro, y mantiene la cuarentena y se cuida y demás, y está el otro que sale, que no le importa un carajo, si contagia, digo, tiene que ver con esto, pero es un real desbordado, retornamiento, dice Lacan en el Semeo 24. Y entonces aparece esto. El real que aparece en juego, que está retornado, ¿no? El retornamiento, y que aparece ahí en primer plano, lo real, es el distanciamiento. Por eso dije el malestar en el distanciamiento. Lo que ahí aparece no es el malestar en la cultura, como si el problema fuera solamente una cuestión de la tensión entre las pulsiones y además del mandamiento del amor. Ahí lo que aparece es que el distanciamiento es una marca de cuidado, ¿no? Que la cercanía del otro es tóxica, que el virus habita el cuerpo del otro como posibilidad. Y entonces, frente a eso, lo que aparece como real ahí es que de lo que se trata es del distanciamiento entre uno y otro. Porque el cuerpo del otro lo que me trae es lo tanático, lo que me trae es la muerte, como posibilidad, ¿no? Digo, estaba pensando, sí, mientras te escuchaba, en esto que decías del fenómeno, o sea, de la cuarentena y la pandemia modificando la normalidad, ¿no? Y pensaba, si el fenómeno de la pandemia y la cuarentena pensás que incrementa más un goce fálico o un goce otro, ¿cómo lo pensás eso? sí, iba a ir hacia ahí. Incrementa el goce del otro. Pero ya voy a eso. Lo que está diciendo es esto. A ver, tenemos experiencia de, con esta nueva normalidad que nos trae la pandemia, lo que aparece es una generalización de experiencias que se viven en términos singulares. A ver, si uno se cruza con alguien donde uno empieza a sospechar que ese alguien me puede dañar, ¿no? No sé, la escena social, de golpe ves a alguien que se viene caminando hacia vos, y vos decís, este me va a robar, este me va a secuestrar, este me va a violar, ¿no? Cuando aparece ese, lo que aparece es algo del orden de una angustia terrible. Insisto, no es la angustia neurótica, es la angustia real. Freud lo llamaba angustia real, ¿no? Que es la angustia del daño próximo, ¿no? El daño próximo por venir. Esa escena dura un instante, porque es cuando se va ese otro de riesgo, uno vuelve a acomodarse frente a esa cuestión. Llega a la casa, vamos a suponer que se encontró con una mala situación en la calle, te quisieron robar. Uno llega a casa, se vuelve a sentir seguro, porque en realidad uno se da cuenta que, bueno, ese me quiso robar,
pero el resto de la sociedad no. ¿Cuál es el problema ahora? Todos son potenciadores contagiadores. Uno viaja en un transporte público en la actualidad, barbijo, alcohol en gel en una mano, y no puede tocar ni siquiera el pasamanos. Y si tocas el pasamanos empezás a meterte alcohol en gel de una manera desesperada. ¿Se entiende? Se extendió, se generalizó que la cercanía del otro me puede dañar. El malestar del distanciamiento, lo que estaría ubicando ahí, es que el distanciamiento es el modo de protegerme del otro. Mantenerme lejos, lamentablemente es así, mantenerme lejos del otro es el modo, ¿no? Es el modo de ubicar una especie de seguridad. De hecho, es el relato político. Quédense en sus casas. En sus casas es el único modo donde va a estar seguro. No salgan a la calle porque circula el virus, ¿no? O sea, el distanciamiento se ubica en esta, insisto, esta nueva normalidad es transitoria. El capitalismo se va a volver a sostener y volveremos al malestar en la cultura de siempre. Pero durante un tiempo vamos a quedar afectados por esta nueva normalidad donde lo que aparece es el distanciamiento como protección. Porque del lado del otro lo que me viene es lo terrible de la posible infección, ¿no? Hay una ruptura, como el real se instala, desbordando. Hay una pérdida de la función de la ley. La ley queda como obturada. Entonces, son tiempos que son del orden de lo terrible. ¿No? Son de lo terrible. Vieron que al principio parecía que nos volvíamos una sociedad solidaria y entonces a las 9 de la noche aplaudíamos a los médicos, o a las 8 de la noche aplaudíamos, a las 9 en España, a las 8 acá en Argentina, aplaudíamos a los médicos. Pero después nos enterábamos que no sé dónde vivían los médicos, les hacían la vida imposible, los querían desalojar, los mismos vecinos. Aplaudían al médico de vaya a saber dónde, pero aborrecían del médico vecino, porque los podía contagiar. Lo que empieza a aparecer es la miseria humana, es lo más miserable de lo humano. Y empiezan a aparecer actos de individualidad, fuera de ley cultural. Empieza a aparecer la ventaja de algunos sobre los otros. Esto es típico de tiempos de crisis. Díganme la crisis que sea y yo les mostraré que en esa crisis hubo un par de hijos de puta que se cagaron en la vida de los otros. Porque estafaron, porque fueron corruptos, porque jodieron, porque afanaron. Lo que aparece es lo peor del otro, porque se empiezan a vacilar las legalidades. Sí, es cierto. Sí, que no vengan los cubanos, ¿no? Como si el cubano fuera, como si el médico cubano fuera, ¿no? Hay algo del orden de, no sé, cuando en realidad es un médico que viene a ayudar. Pero se entiende, lo real desborda y entonces la cercanía del otro es terrible. Además, las leyes se relajan porque quedan tapadas por ese real y entonces empieza a aparecer como una idea donde algunos se animan a un vale todo. ¿No? No hay ley del incesto, del parricidio, del infilicidio. Vale esta cuestión, ¿no? De algunos que se aprovechan por sobre los otros. Y después, la pérdida, ¿no? De este relato del malestar en la cultura como necesario. Se pierde ese imaginario. Y entonces empiezan a aparecer voces que no soportan la vida cultural, ¿no? Como si en realidad el problema fuera que, bueno, nada, este es un problema porque en realidad al final, porque hay barrios populares y entonces nos complican los contagios, y al final porque en provincia de Buenos Aires hay muchos contagios, ahora no puedo salir a hacer running a la noche en Cava, ¿se entiende? Empiezan a aparecer discursos que rompen, oraran la trama imaginaria de la cultura, ¿no? Cuando todo funciona bien, es como si no se notara esto. Pero cuando este real desbordó, lo que aparece es una caída del relato imaginario del malestar en la cultura, y entonces lo que aparece es cierta experiencia negativa de lo cultural. Voces, sectores que protestan contra otros sectores, ¿no? Mientras más crisis, más se nota, ¿sí? Si hay crisis fuertes, aparece un sector por sobre el otro. Los famosos piquetes de los 90 era porque había un montón de gente excluida.
que se estaba muriendo de hambre, que irrumpe la escena. Bueno, acá pasa lo mismo, este real rompió, imaginar de manera la cultura vacila, y entonces lo que aparece es, empieza a escucharse voces que despotrican contra el ordenamiento cultural, ¿no? Como si el problema fuera que hay sectores de la sociedad y entonces hay que sacarlos. Ahí lo que aparecen son conductas segregativas, la discriminación, ¿no? La discriminación. Doy un ejemplo rápido, directo, muy directo, ¿no? Es el nazismo en finales de la década del 30 en Alemania, ¿no? El malestar en la cultura colapsa, ¿no? Y entonces un gran sector de la misma cultura había que eliminarlo, exterminarlo, porque era, vaya a saber qué, ahí aparece un montón de relatos imaginarios que llevan a lo que fue el Holocausto. Vamos a otro ejemplo, los 70 en Argentina, empiezan a aparecer relatos donde una cantidad de la sociedad había que exterminarla porque era negativa, porque era de izquierda, comunista o Montonera, lo que sea, ¿no? Se entiende una locura imaginaria que llevó a lo peor de la historia argentina. Y en Alemania lo peor de la historia internacional, mundial de todos los tiempos, que es la idea de exterminar al otro, porque ya no se sostiene el imaginario social. Porque el imaginario social nos sostiene a todos, cuando funciona. Cuando colapsa, empezamos a ver hacia los costados a cuál hay que eliminar. Es la lucha por la supervivencia más fuerte, llámalo como quieran. Esta nueva normalidad está haciendo colapsar a el malestar en la cultura freudiana, en el sentido de impone un real del orden de la distancia para protegerse frente a lo tanático que viene del otro, relaja las leyes, entonces empieza a aparecer para algunos un vale todo, y final las leyes simbólicas, no estoy hablando de las leyes sociales, y sobre todo rompe lo imaginario del malestar como un modo de sostenimiento de todos, ¿no? Y del lado de Lacan, lo que aparece es un desborde del goce del otro, que puede ser esta pregunta tuya que hacías recién, Gastón. Hago una rápida aclaración. El goce otro de Lacan, semeo 20, Lacan lo termina llamando goce del otro, en el mismo semeo 20. No hay una famosa frase donde dice, no hay relación entre el goce del cuerpo del otro, que lo simboliza, el goce del otro, del cuerpo del otro que lo simboliza. Se refiere al goce otro. En el semeo 21 es bien claro Lacan, el goce otro es el goce del otro, ¿no? Porque es del otro barrado, es un goce que viene desde un lugar que no es el sujeto. Sí. Me quedaba pensando si tal vez, teniendo en cuenta la hora y notando que algunos colegas se están retirando, si quizás damos la palabra para hacer alguna pregunta. Ya, ¿no? Ya terminó, sí, son 2 minutos, sí. Perdón si alguno se retiró. Son 2 minutos, 5 minutos menos. No, para que podamos disfrutar también del intercambio. Sí. Entonces, digo, es interesante pensar ahí, ¿no? El goce del otro es lo que aparece, ¿no? En este real que desborda. Es la versión terrible del goce del otro. Entonces aparece esta idea, ¿no? El otro me va a infectar, el otro me va a dañar, el otro se va a aprovechar de mí, el otro me va a cagar. Aparece una sospecha sobre el otro, ¿no? Como real, como simbólico aparece una añoranza fálica, que vamos todos, ¿no? Lo fálico se pierde, y entonces lo que aparece es una especie de quedar el falo, añoranza fálica, y aparece en un imaginario el cuerpo imaginario del otro como un cuerpo enemigo, como un cuerpo posible de daño. Entonces, no hay tanto lazo al cuerpo del otro, ¿no? Ahora, y finalizo con esto. Habría cierta posibilidad de hacer algo con esto. Desde ahí planteé como una cuestión de, bueno, parecida que la nueva normalidad, habría algo ahí, podríamos hacer algo. Esto podría girar hacia otro lugar, ¿no? Incluso que se vuelva una modificación del malestar en la cultura para que todavía la cultura pueda ser no tan malestar, por decir una manera, ¿no?
formas posibles de achicar la distancia, lo digo en freudiano, formas posibles de achicar este distanciamiento. El recupero de lo erótico, cuando digo recupero de lo erótico me refiero a recuperar el recupero de la pulsión de vida, el recupero de la vida, ¿no? Recuperar la vida puede volver a instalar una versión mejor, ¿no?, de la normalidad. La ley como soporte, nuevamente, anclada en el amor, no en la obligatoriedad, sino anclada en el amor, ¿no? Digo, no estoy diciendo que haya que prescindir de las obligatoriedades, son necesarias sobre todo en estos contextos, pero además ubicar que se trata del amor al otro, no solo de la obligación. Y la confianza, la nueva confianza del acercamiento, ¿no? Poder volver a decir que un abrazo no necesariamente es peligroso. Ese por el lado freudiano, ¿no? Formas posibles por el lado de la relación, no hay relación al cuerpo, ¿no? Es un recupero fálico en lo real, ¿no? Recuperar valoración fálica, que la castración aparezca no tanto del lado de la pérdida, sino del lado del falo, justamente, ¿no? Más del lado del no todo. Y finalmente, el cuerpo imaginario del otro como el soporte del amor, ¿no? Como el soporte del amor. Iba a continuar con algunas cuestiones que tenían que ver más con la clínica, con esta clínica, y con la subjetividad, porque finalmente fui muy antropológico, pero no hay tiempo, vamos a conversar. Si quieren los invito, el Colegio de Psicólogos va a organizar noches de psicoanálisis, ahora no me acuerdo justo qué viernes es, pero va a haber noches de psicoanálisis en agosto. Sí, en agosto vamos a estar Ricardo, Mauro y yo, somos amigos, aparte director de la Escuela Psicoanalítica, vamos a hacer justamente una presentación que va a tener que ver con esta cuestión más subjetiva, más en términos clínicos, ¿no? Y ahí en todo caso continuaré con lo que hoy no pude. Así que dejo la invitación para la noche de psicoanálisis. Bueno. Y ahora dale, conversemos. Sí, a ver, nos dejás con las ganas de más. Sí, yo también me quedé con las ganas, ¿eh? No solamente los dejo. Bien. Nos Está muy quedamos bien, todos está con las muy ganas. Sí. Bueno, abramos a preguntas, a ver si alguien quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta, abrir a la discusión. Dale, sí, destraben el micrófono y hablen, y ahí conversamos. Darío, yo te había anotado una pregunta ahí. Soy Sí. Javier Ruiz, no Jorge, como dicen ahí. Bien. Bueno, Es mi seudónimo para otro tipo de encuentros. La pregunta es en torno a la mirada y a la voz, como parte del cuerpo y parte de anudar las relaciones corporales. Por ejemplo, este contacto que estamos teniendo vía visual y vía la voz, que es un acercamiento, ¿no? Que es un anudamiento amoroso, ¿por qué no? Me pregunto si ahí, ¿cómo lo pensaste el tema del cuerpo? Porque justamente esto es del orden de la cercanía, es del lazo tierno, del lazo erótico, ¿no? Sí. Nada, está buenísima la pregunta. A ver, ¿cómo lo pienso? De hecho, empiezo de esta manera. El cuerpo es RCI, ¿no? El cuerpo no es solo imaginario. O sea, no es solo el cuerpo el espejo. El cuerpo es RCI. De hecho, en este momento, Javier, te estoy tocando, te estoy tocando en la pantalla, y vos no sentís nada ahí. O sea, ves mi dedo, quizá, y en realidad, claro, es otro cuerpo, es el imaginario, pero no es el cuerpo del abrazo. El cuerpo del abrazo es el cuerpo real. No, pero es el del calor. Sí, ahí voy a eso. Vamos a la palabra que toca. Sí, voy a eso. Claro. Sí, el cuerpo real, ese es el del abrazo. Y el cuerpo simbólico es, de alguna manera, ese cuerpo que queda situado entre palabras. Es el cuerpo conversivo, sintomático en Freud. Es el cuerpo que queda situado entre palabras y que viene de este lado, como decir, bueno, la palabra toca alguna dimensión del cuerpo. Sí, del cuerpo simbólico. El imaginario toca una dimensión del cuerpo. Sí, del cuerpo imaginario. Y la mirada toca una dimensión del cuerpo real, ¿no? Porque la mirada y la voz son objetos A que son del orden de lo real, ¿no? O sea, la voz no se confunde con la palabra y la mirada no se confunde con el imaginario. El imaginario es el imaginario.
La mirada es un objeto real. La palabra es lo simbólico, mientras que el cuerpo real, ese es el cuerpo real. A ver, el cuerpo real está distanciado, ¿no? Yo te decía recién, yo te estaba tocando y claro, vos ni siquiera tenías registro de eso, ¿no? Nuestro real de cuerpo no está acá, entre nosotros. Sí está allá, en tu casa, sí está acá mi cuerpo, en mi casa, el real, pero nuestro cuerpo real no se abraza. Ahora, sin embargo, se tocan por la palabra y se tocan por cierto imaginario que se juega a partir de la mirada, ¿no? Sí, entonces, esos imaginarios, esos simbólicos son efectivos. Yo ahora te estoy hablando y quizás algo de mi palabra te recuerda charlas que hemos tenido o te despierta algo y quizás lo que yo te digo o te angustia o te moviliza o te pone contento o te enoja. Entonces la palabra toca algo ahí. Y también la mirada, te miro, charlamos, nos reímos. Hay imaginario. Lo que no está pudiendo haber en este tiempo, y ese es el distanciamiento que yo estaba diciendo, es el encuentro de lo real de los cuerpos. Podemos tener pacientes por videollamada, por Zoom, por llamada telefónica, funciona bárbaro, está buenísimo, todos hemos sostenido como pudimos nuestra clínica en estos tiempos difíciles. Sí, pero no es lo mismo que el paciente ahí, en nuestro consultorio, y nosotros ahí, también el consultorio, y esa cercanía, y ese casi roce, que no, lo tratamos de evitar por abstinencia, pero que en realidad está ahí, y ese beso o ese apretón de manos que damos a ese paciente, eso no está. No estoy diciendo que no se pueda analizar, se puede analizar muy bien No, en no, estos tiempos. yo lo que a mí me parece que una palabra, la voz, la mirada, es cuerpo en intercambio, es cuerpo en Sí, acto. sí, No me sí. parece que la cuestión espacial que planteás en términos de abrazo, distancia, o de estar ahí, o del Sí, apretón de manos, lo que pasa es que no lo es cuerpo excluya. real. O sea, como el cuerpo real igual está anudado, ¿no? Porque estamos hablando del RSI anudado. Lo real del cuerpo, lo simbólico del cuerpo, lo imaginario están siempre anudados. En realidad, lo imaginario y lo simbólico traen la dimensión simbólica e imaginaria del cuerpo y más o menos cubren la falencia de la falta real del cuerpo. A ver, yo puedo hablar con mi hijo por teléfono o por videollamada. ¿Cuánto? Una semana, 2 semanas, un mes. Sí, sí. Llega un momento que me desespero si no abrazo a mi hijo. Algo me falta. Lo real del cuerpo ahí es algo que podemos, o sea, una llamada, sí, un gesto, una palabra, dale, sí, dale, cubrimos como podemos, pero el distanciamiento en lo real va produciendo una herida en términos del orden, en términos de lo real, ¿no? Es la herida que se siente cuando uno se despide de una persona amada. Es la herida que se siente cuando cerrás el cajón de la persona que quizás más amaba y no la vas a ver nunca más. Vos tenés la foto, vos podés tener ahí una voz grabada, vos podés tener el recuerdo de esa persona que amaste, pero cuando muere alguien que efectivamente fue o el amor de tu vida, o muere un hijo, o muere un padre, ahí queda una sensación de mierda que inunda toda la escena de la subjetividad. Y uno entiende ahí la desesperación del cuerpo del otro, ¿no? A mí me ha pasado vivir una situación muy terrible. Nada, hace unos años, murió un sobrino de 6 años. Golpazo, sobre todo para mi hermano. Y por ahí mi sostenimiento ahí, ¿no? Cuando se fue el cajón, se acabó todo ahí. Se acabó todo. O sea, no, nos costó, a mi hermano le costó todavía hace 3 años, no sale de ese duelo totalmente melancolizado en el que quedó. Y yo todavía es el día de hoy, se lo estoy contando, y en cualquier momento me pongo a llorar. Es insoportable que falte el cuerpo real de la persona que amás. Ahora, es cierto que lo imaginario y lo simbólico logran cubrir un poco ahí. Sí, sí, es que Pero lo real, y cuando digo lo real me refiero a ese que está efectivamente ahí. Cuando eso falta, se te aprieta el corazón, ¿no? Pero ¿no pensás, Darío, que la voz tiene algo de real también? Sí, no, sí, la voz es real.
Esto decía, la mirada y la voz son objetos A que para Lacan son de lo real. Para Lacan, el seminario 10, oral, anal, falo, mirada y voz, ¿no? Son las especies de objeto, ¿no? El objeto A que es real. Son los objetos pulsionales de Freud. Son los famosos objetos pulsionales de Freud. Eso es el objeto real. Ahora, la palabra es un simbólico que de alguna manera se borde con la voz de lo real. Y el imaginario es un imaginario que hace borde con la mirada, que es lo real. No sé si se entiende. Mirada es un intento imaginario, perdón, lo imaginario, la imagen, es un intento imaginario por acercarse a la mirada como objeto real, como la palabra es el intento simbólico por alcanzar la voz como objeto real. Pero la voz es la voz que resuena en lo real del cuerpo, o el mío o el del otro, ¿no? Y eso resuena, es sonido. La voz es sonido, no es palabra. Palabras en lo simbólico, tratando ahí como de falicizar. Justo se trabó, mira, hablando de la voz. A ver si vuelve. Darío. ¿Te perdimos? ¿Por ahí? A ver. Me parece que perdimos la conexión de Darío. A ver. A ver si se puede conectar de vuelta. Vamos a ver si puede volver. Justo estaba en el punto de la voz y lo real y chao, se fue. Esto es una intervención calculada, seguramente. ¿Es una intervención en acto, decís, Caro? Pues, Se me ocurre. si quedaron preguntas, se las podemos hacer llegar. Igual me parece que la temática fue más que interesante. No sé si habrán surgido algunas preguntas o ideas o algo que quieran aportar. A ver si responde. No, me parece. Ah, está volviendo a conectarse, dice. Sí, ¿viste? O sea, había momentos que se le trababa un poco la imagen, me parece que es la conexión de internet de ahí de la zona de por ahí. A ver si vuelve. Todavía no apareció. Espera, aquí está, volví. Ah, Darío, ahí está. Sí, bueno, nada. Quedó... Sí, fue una intervención eso, ¿no? La voz, sí, ¡pum!, se fue. El golpe sobre el escritorio parece que tuvo sus efectos. O no sé, a ver, hay un real que excede imaginarios y simbólicos. Hay un real que excede imaginarios y simbólicos. Y cuando ese real irrumpe, ¿no? El cuerpo también es un real. No es solamente un simbólico y un imaginario, pero claramente, como decía Javier muy bien, estoy totalmente de acuerdo, lo imaginario y lo simbólico son claramente necesarios ahí, porque el cuerpo real es del orden de lo imposible, por decir una manera, porque no va a haber relación finalmente con ese goce. Pero que sí es cierto que lo simbólico e imaginario son el modo de acercarse, ¿no? Y en estos tiempos donde lo real está distanciando cuerpos, claramente lo simbólico y lo imaginario tienen funciones importantísimas, restauradoras, cuando se puede, ¿no? Cuando se puede. No sé si hay otra pregunta, comentario. Ahora, vos hablabas, Darío, hace un rato de el goce otro como el dormir, la pausa, el vaciamiento, ¿no? El goce fálico como la acumulación, estar al palo, la manía. En relación a la casuística de cuarentena, ¿no pensás que
hay algunas dificultades para dormir y para justamente cortar con las cantidades de reuniones de Zoom, por ejemplo, o el laburo, o etcétera. Sí, uno puede pensar que sobre ese eje, ¿no? Se juegan o hacia un extremo o hacia el otro posibilidades. Está el que efectivamente no puede frenar y que quedó medio maníaco con algunas cuestiones y le cuesta dormir y empieza un montón de cosas, ¿no? Como si estuviera como ahí acelerándose. Y está el que se deprimió, y el que no sale de la cama, y el que no se arregla, y el que queda como bajoneado. Digo, me parece que ahí, sobre ese eje, que tiene que ver finalmente con, lo digo de esta manera, o ganancia fálica o pérdida fálica, se pueden dar situaciones. En un abanico de infinidad de posibilidades, pero también en esos extremos, De hecho, hay mucha casuística también para nosotros mismos, ¿no? De gente que está acelerada en esta cuarentena. Está acelerada y quiere hacer, y se siente como frustrada por la cantidad de cosas que todo está pudiendo hacer, y después ves que hay gente que se va como quedando, se va como apagando, se pone lenta, ¿no? Como que le cuesta ahí, claro, son como estos extremos, o se pierde el falo, y cuando se pierde el falo se pierden energéticas ahí, o se gana demasiado falo, y claro, el problema es ahí una dificultad para frenar, para parar. Pero eso sí, a nivel de goce, de goces en términos de real, ¿no? Freud pensaba que tenía que haber un equilibrio. El ejemplo de dormir lo dice Freud en Más allá del deseo al placer. Freud es muy claro ahí, cuando dice que dormir es pulsión de muerte, dice Freud. Soñar es pulsión de vida, que te tiende a despertar. Es el deseo, ¿no? Que tiende a despertar. Pero dormir es apagar, apagás el interruptor y hasta la mañana siguiente no me despierte. Hay tendencias a, cuando las cosas se ponen así como en sentido crítico, a gente que busca dormir. O cuando aparecen grandes problemas, ¿no? Hay gente que lo que piensa es en meterse en la cama y esperar al día siguiente. Como si en realidad fuera un refugio, ¿no? Frente a algo que termina siendo desbordante. Pero eso lo voy a trabajar en el Noche de Psicoanálisis. Queda pendiente para las noches. Está bueno. No sé si hay más preguntas, si surgen inquietudes. No pude leerlo el chat, porque va pasando, la verdad que no llegué a leerlo. Si alguno hizo una pregunta o comentario y quiere hacerla ahora, lo charlamos. Están señalando la excelente disertación, el interés, están agradeciendo, Bueno, dan las gracias gracias. por los aportes para pensar este tiempo. Yo Gracias. me quedaba pensando en digamos, en este lugar donde nosotros como personas, el cuerpo del otro se transforma en un vector de un posible, digamos, en esto que a lo largo de tu disertación, Darío, quedaba del lado de que la posibilidad de la muerte, ¿no? Como algo cierto e inminente. Eh, y también nosotros como portadores, ¿no? Porque muchas veces aparece el temor de, bueno, y si yo me acerco a otra persona, ¿no? Con la vivencia más subjetiva, más del temor del cuerpo del otro, también de nosotros pudiendo ser causantes de... digo esto tal vez por algo de la casuística, digamos, de la clínica con mis pacientes y situaciones particulares donde alguien se siente tal vez muy mal porque siendo positivo y estando, eh, eh, digamos, no, asintomático, pudo haber contagiado a un ser querido y también ser vector de eso. Digo, nos interpela toda esta situación a cómo elaborar estas pérdidas y creo que, bueno, que el lazo entre nosotros y estos espacios como de poder conversar la clínica, preguntarnos, escuchar nuevas lecturas y mirar de las cosas, creo que es una manera de soportar y de sostenernos, ¿no? Bueno, en este acontecimiento de época que la verdad que puso el mundo patas para arriba. Yo todavía, en lo personal,
voy por la calle, veo a las personas con barbijos y me da una sensación de extrañamiento y digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? No sé si les pasa, tal vez, pero es una sensación rara de no poder terminar de simbolizar esta realidad que de repente, bueno, se instaló y Sí, de hecho me nos parece... agota, digo, este Sí. síntoma del cansancio, y nos agota, ¿no? Porque uno ve muertes, es algo que no termina nunca de acomodarse, no se puede terminar de construir un simbólico. Bueno, nada, me quedaba resonando un poco de tu disertación esto. Sí, de hecho, justamente, ¿no? Como lo real está retornado, es así como lo pienso, ¿no? Retornado, o sea, lo real está como tapando el resto de los registros, es necesario recuperar los otros registros. O sea, es necesario, por eso insisto con lo que Javier preguntaba, es necesario poner un poco más simbólico y un poco más imaginario para restaurar nuevamente el nudo y quitarle el exceso de real que se nos vino encima, ¿no? O sea, el real nos desbordó. Y es necesario meterle imaginario y simbólico. Y entonces ahí, bueno, no es lo mismo salir a la calle con miles de barbijos y empezar a ver de golpe que un barbijo tiene un colorcito especial, otro le mandó un corazoncito, y entonces otro, el barbijo lo usa más canchero y te saluda de la otra esquina, ¿no? Y entonces ahí empiezas a ver que se puede imaginarizar y ponerle simbólico a este real y que eso empieza a restaurar el nudo a una versión un poco más agradable, ¿no? Me parece que claramente, vos decías en un momento, bueno, necesitamos charlar sobre lo que nos pasa con nuestra clínica, lo que nos pasa a nosotros. Digo, ese es empezar a imaginarizar y a simbolizar para que justamente este real no nos deje desolados, ¿no? Porque este real es desolador. Si uno empieza a pensar que vamos a vivir para siempre con barbijo y a 2 metros de distancia, o que uno piensa que para siempre no vamos a tener más encuentros familiares o encuentros sociales, o que se terminó para siempre un asado, es desolador. Ahora, ¿qué es lo que uno empieza a poner? Bueno, en septiembre se abre, bueno, la Navidad la vamos a poder vivir igual, bueno, el año que viene está la vacuna. No sé. Uno empieza a poner imaginarios y simbólicos que traten de apaciguar lo real desolador que se nos vino encima con este virus. Que ¿Sabés qué me claramente, pasó? a ver, que claramente es grave, pero Qué grave. Yo no hemos sé pasado, qué les pasó. como humanidad, hemos pasado momentos más graves que estos. Y Sí. hemos salido adelante. Hay algo de los tiempos, por ejemplo, pensaba en esto, en esto que quedaba como, como algo paternalista, ¿no? Quédate en casa, como del lado del cuidado. A mí en un momento, bueno, ahora ya me pasó que se me convirtió en un imperativo, ¿no? Porque me enoja toda esta situación, ¿no? De decir, se me transformó de un quédate en casa, del lado del cuidado, a un quédate en casa, ¿no? Como, y eso fue en el paso del tiempo, y digo, creo que nuestra subjetividad se va, digamos, reubicando en la medida que es como si se va corriendo el arco cada vez un poquito más, y uno ya se imagina diciembre, pero no sabemos. O sea, A ver, vamos perdiendo amor a medida que pasa la sí, cuarentena. algo de eso, Digo, el quedate en casa de la primera semana, de las primeras 2 semanas, era un quedate en casa todavía muy amoroso, ¿no? sí. De hecho, ¿se acuerdan la chicana política que le habían hecho a Alberto? Decían, bueno, se enamoró de la cuarentena. En realidad todos estuvimos enamorados de la cuarentena en un primer momento, porque dijimos, bueno, nada, es el modo de cuidarnos, en 15 días esto se termina, así, no nos pasa lo que le pasa a Italia, lo que pasó a España. Digo, había algo el orden del amor que sostuvo esta movida tan jodida que es a cuarentenar a un país. Ahora, a medida que pasaban las semanas y a medida que empezaban a pasar las cuarentenas, se nos va acabando el amor y en este momento solo se sostiene por obligatoriedad.
El temor hace que muchos sigamos cuidándonos y cuidándonos de otros, pero ahí ya no va tanto por el lado del amor. Y para algunos es solamente la obligatoriedad. Es, bueno, si salgo me van a meter una multa porque no tengo permiso esencial. Pero en realidad, lo cierto es que si se quita en este momento la obligatoriedad, si se apela, como fue el discurso de hoy de Alberto Fernández, si se apela a la responsabilidad social, no vamos a llevar un chasco. Si se apela a la responsabilidad social, no vamos a llevar un chasco que el 10 o el 20% va a sostener por compromiso social esto. Y el resto le va a chupar un huevo, porque el problema es ahí que la responsabilidad social es un valor interesantísimo en términos éticos, morales, pero lo cierto es que nosotros como analistas sabemos muy bien que la responsabilidad social es del orden de un engaño imaginario, que lo que empuja fuerte es la satisfacción pulsional, y que en última instancia es muy difícil para muchísimos sectores de la sociedad sostener responsabilidad social. Lo que aparece ahí, lo que va a aparecer es, bueno, van a querer salir, no se va a interesar tanto en el cuidado, un sector se va a seguir cuidando. Por eso digo, en este momento la responsabilidad social puede ser un eslogan importante, interesante de un relato político, pero es cierto que sabemos que eso no va a ser efectivo. Todavía es necesario la obligatoriedad, sobre todo porque se nos fue ese amor que sostenía esta práctica social de la cuarentena, que le daba sentido, El amor da mucho sentido a las cosas, ¿no? No sé, un ejemplo, poner un ejemplo tonto lo que voy a decir. Cuando los chicos en el 82 fueron a las Malvinas, era por amor de la patria, por el amor vaya a saber a qué cosa, por el amor de la historia. Ahora, cuando volvieron y se empezó a acabar el amor, se empezaron a suicidar. Y tenemos mucho más excombatientes muertos en Buenos Aires o en Argentina por suicidio que los que pudieron en la isla. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué en la isla bancaron? Bancaron, pelearon con dignidad, con honor, con fuerza, con valentía, con patriotismo. ¿Y qué pasó cuando llegaron acá? Se empezó a acabar el amor. O sea, ya no había sentido que sostenga esa gesta que hicieron. Y entonces se les empezó a presentar un real insoportable. Cuando se acaba el amor, se empiezan a notar lo real, lo siniestro. Lo dije en términos freudianos. Lo real del otro vuelve como siniestro cuando se acaba el amor. Claro, porque se acaba el velo. O sea, el velo es un término que el revestimiento, el vestido, Freud lo utiliza mucho. Lo vuelvo a decir cuestión... freudiano. Cuando se acaba el amor, papá me pega. Cuando vuelve el amor, me pega porque me quiere. Y eso es para hacerme bien, y entonces ahí construye el fantasma. Pero cuando se acaba el amor, vacila el fantasma y lo que aparece es el goce del otro en la versión de la crueldad, o del sadismo, o del aprovechamiento, o del abuso, ¿no? O sea, lo que empieza a aparecer es eso. El amor es una gran suplencia que hace que la cosa funcione. Darío, claro. Sí. Yo quiero agradecerte el amor que vos le has puesto a este encuentro. Realmente. Bueno, gracias. En serio. Gracias. Porque la verdad que se nota y se siente. Bueno, gracias. En realidad, muchísimas gracias a todos por estar, por haberse anotado, por estar ahora un rato charlando viernes hasta ahora. Digo, muchísimas gracias. La verdad que muchísimas gracias. Sí, buenísimo. Darío, buenas noches. Quería, agradecerte y hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, Vamos. dale. Esto de que estabas hablando del cuerpo real, si pudiste pensar algo o qué pensás con respecto a aquellos pacientes que no pudieron sostener la clínica por no poder estar frente al cuerpo real del analista. O sea, muchos aceptaron las nuevas modalidades, pero hay otros que no. ¿Qué pensás con respecto a esto? Lo digo primero en lacaniano a la altura de dirección de la cura, a la altura del seminado 5. Las resistencias son del analista. O sea, lo dije en lacaniano en primer Lacan. Es cierto, hay muchos pacientes que no resistieron, ¿no? Que dijeron no, de manera virtual no, de manera remota no. Sí, es cierto. Pero me parece que hay resistencias que habría que pensar, que están más del lado del analista. A nosotros se nos complicó. Nos armó lío con nuestros preconceptos sobre qué es un análisis.
nos empezó a interrogar sobre la verdad del diván, por decirlo de una manera, ¿no? Nos cuestionó un montón de cuestiones que tienen que ver con el análisis, y me parece que hay una primer resistencia que fue nuestra, que cuando nosotros pudimos transmitir a los pacientes, de decirles, che, mirá, por videollamada, o por llamado telefónico, o por Zoom, igual podemos seguir pensando lo que te pasa, vamos a avanzar con esto. Me parece que cuando nosotros pudimos ubicar que nosotros nos sentíamos acomodados, cómodos con eso, esto me parece que pudo deslizarse mejor con los pacientes. Cuando se nos complicó a nosotros, creo que también se les complicó finalmente a los pacientes. Igual no estoy diciendo que hay pacientes que efectivamente resistieron, ¿no? Apareció una gran resistencia, o por ahí nos llamaron un mes después y empezaron un mes después, o nos están llamando ahora cuando se hace tan largo, ¿no? Pero me parece que hay una primera resistencia que es nuestra, y que interroga nuestros preconceptos sobre qué es analizar, ¿no? Como si analizar fuera la ortodoxia puesta en juego en un diván, y además en una cosa de neutralidad, abstinencia rígida. Me parece que nosotros descubrimos como analistas que el análisis tiene que ver más con otro campo, que yo insisto en esto, es un RSI, que en sí con el cliché de lo que supuestamente es el consultorio del analista, ¿no? Me parece que podemos darnos cuenta que análisis no es el consultorio, que análisis no es el diván, que análisis no es una neutralidad, abstinencia, rajatabla, que análisis es estar ahí para escuchar, mirar y semblantear el RSI de un paciente. Me parece que eso puede funcionar, de hecho funciona bárbaro finalmente con estas posibilidades que nos hemos dado de seguir de manera remota. Igual es cierto que hay una pérdida de lo real, pero no, eso no inutiliza la posibilidad de análisis. De hecho, la mayoría de las veces lo real igual está perdido, aunque estemos en el consultorio, ¿no? O lo simbólico, lo imaginario se pierden muchas veces en el consultorio. Y quizás estuvimos hasta mejor de manera remota, porque de manera remota pudimos localizar un RSI diferente que en el consultorio por ahí no podíamos encontrar. Lo que estoy diciendo esto es que no se trata ni de en presencia ni de manera remota, aunque Freud vio que insiste que un análisis es en presencia, decía Freud, ¿no? En los textos, en los escritos técnicos, pero que en realidad me parece que se trata ahí de una presencia que incluye un RSI que puede funcionar muy bien de manera remota. Y en gran medida se trataba de que nosotros pudiéramos relajarnos con la posibilidad de análisis de manera remota y seguir sosteniendo el deseo analista a pesar del contexto. Darío, ¿y no crees que esta nueva situación, ahí al principio generó en los pacientes, más allá de las resistencias del analista, generaron en los pacientes resistencia por la poca capacidad por ahí de adaptabilidad a la nueva situación? Porque también era esto, ¿no? El volver a adaptarnos a un contexto totalmente diferente. Y no todos por ahí en ese momento tuvieron la misma capacidad de adaptación. Yo creo que pasó más que nada por ese lado. Sí, me parece que fue primero un cimbronazo para nosotros, y que hay ciertas resistencias nuestras se trasladaron a algunos pacientes. Y entonces los pacientes que tienen también sus resistencias, ahí transferencialmente no pudieron... A ver, me parece que acá hay una dimensión transferencial. Perdón si soy duro, porque quizás algunos por ahí no sé, pero me parece que ahí el deseo analista fue lo que dividió un poco las cuestiones. Si el paciente captó que había deseo analista, el paciente se suma a la aventura de atenderse de manera remota, ¿no? Porque es la transferencia lo que lo sostiene. El paciente, a ver, los pacientes por lo general nos bancan años de análisis. Nos bancan años de análisis, nos bancan que nos mandamos cagadas sistemáticamente, que interpretamos a veces cualquier cosa, nos bancan nuestros síntomas, o sea, nuestros pacientes nos bancan. Y eso se llama transferencia. Freud lo puso bien en claro. La transferencia finalmente es un tiempo de soporte del paciente en relación a lo que viene todo el tiempo del lado de la experiencia analítica, incluso del analista. Nuestros pacientes también nos bancaron cuando le dijimos, che, seguimos por teléfono. Nos bancaron, eso es la transferencia. Cuando nosotros se nos complicó ahí, esto hizo ruido en la transferencia.
Y algunos pacientes habrán escuchado que quizás en el fondo nosotros no estábamos tan seguros de eso, o que en el fondo nosotros no queríamos, o que nosotros estábamos tan neuróticos como ellos con este tema. Y entonces ahí habrán dicho, no, bueno, espero, ¿no? Es como un otro obediente que si le está diciendo, che, mira, vamos a seguir, pero esto no es lo mismo. Entonces Sí. espero. Si vos le decís a alguien, o peor. Claro, si vos le decís a alguien, che, vamos a seguir, pero esto es peor, o esto no es lo mismo, o esto no está bueno, ¿qué te va a decir? Bueno, entonces no sigo. Ahora, si vos le decís, che, seguimos, y te va a decir, bueno, pero no voy al consultorio, ¿qué tiene que ver? Si yo te puedo seguir escuchando, si podemos seguir pensando juntos. Digo, si uno transmite algo que tiene que ver con el deseo analista, y que además el deseo analista tiene una contracara que es muy interesante, que es el entusiasmo, si uno ubica ahí cierta cuestión del entusiasmo, los pacientes siguieron. Porque la transferencia se sostiene igual. Y nos bancaron esta, como nos han bancado tantas otras. Bueno, Darío, me parece que planteaste cosas más que interesantes, que seguro la vas a retomar y la vas a ampliar en la noche de psicoanálisis, así que hacemos la invitación a todos los presentes para que sigan el ciclo que va a empezar el mes que viene en el colegio. Así que bueno, te agradezco un montón, ya estamos llegando a las 10 y pico, así que me parece que... Perdón, una sola cosa más, Gastón. Sí, dale, dale. Me encantó la charla de Darío, coincido plenamente en lo que dijo justamente con respecto al goce del otro, lo que se genera con el COVID, y que hay una disminución del goce fálico, y creo que las empresas, y las grandes empresas consumidoras han registrado esto, por eso es el hot sale que aparece por todos lados, ¿no? Onda, consuman de alguna manera, han bajado sus precios sí o sí, realmente, bueno, ofertas 3x1, increíbles, envíos gratis, para despertarnos también este deseo fálico que estaba más apagado, ¿no? Que prácticamente no estábamos mucho consumiendo. Sí, yo cuando decía, ojalá que esto nos ayude a cambiar las bases capitalistas que lamentablemente tenemos como sociedad, me refería a esto, porque esto también nos enseñó que no hacía falta tanto para seguir viviendo, ¿no? Que se podía vivir de manera más austera, ¿no? Igual el capitalismo se la va a arreglar para instalar nuevamente ilusiones, ¿no? Ilusiones de compre más. Bueno, Noche de Psicoanálisis es el 28 de agosto, viernes 28 de agosto. Ahí está. Los invito, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, a todas y a todos. Nos estamos viendo. Un gran abrazo. Los invitamos a la próxima reunión de propuesta en el conversatorio que va a ser el mes que viene. Ya les anunciaremos y les comunicaremos el flyer por las redes. Así que estamos invitados y un abrazo. Gracias. Sí. Gracias por participar. Sí, gracias a todos. Bueno. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias, un placer. Gracias. Un placer. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.